¿Qué habría escrito alguien sobre los primeros años del hombre más influyente de la historia? La Biblia guarda silencio en gran medida sobre la infancia de Jesús, pero en 1889, un fragmento de papiro encontrado en Egipto pareció arrojar luz sobre este enigma. Este hallazgo, conocido como el papiro de la infancia de Jesús, contenía detalles nunca antes mencionados sobre su niñez, relatos de milagros, episodios sobrenaturales y hasta interacciones con otros niños que desafiaban toda lógica. Pero este descubrimiento, aunque fascinante, ha estado rodeado de dudas y controversias desde el primer momento. Tal vez pienses, ¿por qué no he oído hablar de este papiro antes? Si es tan importante, ¿por qué no está en la Biblia? Y tienes razón en cuestionarlo. Muchos textos antiguos sobre Jesús, conocidos como evangelios apócrifos, han sido descartados por la Iglesia a lo largo de los siglos por no considerarse auténticos o inspirados por Dios. Pero el papiro en cuestión no pertenece a esos textos apócrifos comunes. Es algo distinto, un fragmento que ha desconcertado a estudiosos, arqueólogos y creyentes por igual. Ahora imagina esto. ¿Qué pasaría si fuese auténtico? Este pequeño pedazo de historia podría cambiar lo que sabemos sobre la vida de Jesús, su divinidad y cómo el mundo lo percibió desde el principio. Pero ¿y si es falso? ¿Podría tratarse de un engaño elaborado para manipular la fe de millones? Aquí es donde el misterio comienza. En este video de Sombras del Pasado, exploraremos los detalles del papiro, lo que realmente dice sobre la infancia de Jesús y si su contenido es una revelación genuina o una invención destinada a confundir. Prepárate para un viaje que mezcla fe, arqueología y un debate que ha dividido a expertos durante más de un siglo. Si te apasionan los misterios que desafían la historia y te hacen cuestionar lo que creías saber, este es el lugar para ti. Suscríbete a Sombras del Pasado, donde desvelamos los secretos que se esconden entre las páginas olvidadas de la historia. Dale like, activa la campana y acompáñanos para explorar uno de los enigmas más desconcertantes del cristianismo. ¿Qué dice el papiro de la infancia de Jesús? Un relato que desafía la historia bíblica. Ahora que sabemos de la existencia del papiro de la infancia de Jesús, la pregunta inevitable es, ¿qué es lo que realmente contiene este fragmento? Este misterioso texto, encontrado en Egipto en 1889 y fechado entre los siglos II y IV d.C., afirma revelar episodios ocultos de los primeros años de Jesús. Relatos que no aparecen en los evangelios canónicos, pero que, de ser ciertos, podrían cambiar nuestra comprensión sobre su divinidad y su humanidad. El papiro describe a Jesús como un niño extraordinario, consciente de su poder divino desde muy temprana edad. Uno de los episodios más desconcertantes cuenta que, mientras jugaba con otros niños, modeló pequeños pájaros de arcilla con sus manos. Los demás niños, al verlo, se burlaron de él, diciendo que no eran más que juguetes. Pero Jesús, con un simple gesto, les dio vida, convirtiéndolos en aves reales que alzaron el vuelo. Este milagro, que no se menciona en los evangelios canónicos, también aparece en el Evangelio de Tomás, un texto apócrifo que fue rechazado por la Iglesia primitiva. Otro relato del papiro es mucho más oscuro. Narra que un niño del vecindario empujó a Jesús durante el juego, lo que provocó la ira del joven Mesías. Según el texto, Jesús lanzó una mirada severa al niño, quien inmediatamente cayó muerto. Este evento, aunque impactante y perturbador, concluye con una enseñanza de redención. Jesús, arrepentido, resucitó al niño, demostrando que su poder no era solo para castigar, sino también para sanar. El papiro también menciona que Jesús, incluso de pequeño, predicaba sabiduría divina, dejando perplejos a los adultos con su conocimiento profundo de las Escrituras. Estos relatos, aunque fascinantes, son profundamente diferentes de la imagen tradicional del Jesús humilde y pacífico que conocemos en los Evangelios. Por esta razón, el papiro ha sido objeto de intenso debate desde su descubrimiento. ¿Por qué no están estas historias en la Biblia? La respuesta se encuentra en el proceso de formación del canon bíblico. Durante los primeros siglos del cristianismo, se escribieron muchos textos sobre la vida de Jesús,
pero no todos fueron aceptados como auténticos o inspirados por Dios. Los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron seleccionados porque, según la Iglesia, contenían la verdad esencial sobre la vida, muerte y resurrección de Jesús. Los textos que se apartaban de esa narrativa o que parecían exagerar aspectos de su vida fueron descartados. El papiro de la infancia de Jesús comparte similitudes con muchos de estos textos apócrifos, especialmente con el mencionado Evangelio de Tomás. Al igual que otros textos no canónicos, el papiro parece estar más interesado en mostrar un Jesús milagroso desde la infancia, incluso si esas historias contradicen el mensaje de humildad y compasión que caracterizan los evangelios. Esto ha llevado a muchos estudiosos y teólogos a considerar el papiro como una invención posterior, destinada más a inspirar devoción que a relatar hechos históricos. Pero, ¿es posible que contenga algo de verdad? Los defensores del papiro argumentan que no debería ser descartado tan fácilmente. La Biblia misma apenas menciona la infancia de Jesús, dejando un vacío que textos como este intentan llenar. Además, se ha comprobado que el papiro es auténtico en cuanto a su antigüedad, lo que significa que al menos fue escrito por alguien cercano a los primeros siglos del cristianismo. Aunque no pueda ser considerado un relato histórico, podría reflejar tradiciones orales tempranas sobre la niñez de Jesús que no llegaron a ser incluidas en los textos oficiales. Por otro lado, los críticos señalan que las historias del papiro parecen más míticas que reales, y que presentan a un Jesús caprichoso y vengativo, muy diferente al Jesús amoroso que conocemos. Según ellos, este texto no es más que una obra devocional escrita para magnificar la figura de Jesús, pero que carece de fundamento histórico o teológico, un texto herético o una pieza olvidada del rompecabezas. Aquí es donde el debate se vuelve aún más intenso. Para algunos sectores de la Iglesia, textos como este no solo son falsos, sino peligrosos. A lo largo de los siglos, se han visto como intentos de distorsionar la imagen de Jesús y de crear confusión entre los creyentes. Sin embargo, para los historiadores el papiro es una ventana invaluable al pensamiento y las creencias de los primeros cristianos. Nos muestra cómo algunas comunidades veían a Jesús no solo como un hombre, sino como un niño divino, cuya fuerza y poder eran evidentes desde su nacimiento. Entonces, ¿qué debemos creer? ¿Es este papiro una pieza perdida de la historia de Jesús o una invención creativa de los primeros siglos del cristianismo? La respuesta, como muchas veces sucede con los textos antiguos, depende de la perspectiva desde la que lo abordemos. ¿Auténtico o una invención? La ciencia y la fe frente al papiro de la infancia de Jesús. Después de conocer el contenido del enigmático papiro de la infancia de Jesús y el impacto que podría tener en nuestra comprensión de los primeros años del Mesías, llegamos a la pregunta más importante. ¿Es este papiro auténtico o una invención elaborada? Para resolver este misterio, debemos poner el texto bajo la lupa de la ciencia, la arqueología y la teología. Solo así podremos determinar si estamos ante un tesoro histórico o un mito cuidadosamente construido. El papiro fue encontrado en 1889 en Egipto, un lugar donde los primeros cristianos, conocidos como los coptos, dejaron muchos rastros de su fe en forma de textos, templos y arte. Su antigüedad ha sido confirmada por métodos de datación del material, situándolo entre los siglos II y IV d.C. Esto lo ubica en una época crucial, los primeros siglos del cristianismo, cuando las comunidades aún debatían qué textos eran inspirados por Dios y cuáles no. Sin embargo, su origen en este periodo no prueba que el contenido sea auténtico. En esta época también surgieron muchos evangelios apócrifos, relatos que mezclaban tradiciones orales, elementos míticos y a veces pura ficción, para llenar los vacíos en la vida de Jesús. Los estudios científicos realizados al papiro han sido concluyentes en cuanto a su material. La textura, las fibras y la tinta coinciden con las técnicas de escritura de la época, lo que significa que el documento no es un fraude moderno. Sin embargo, la autenticidad del material
no garantiza la autenticidad del contenido. De hecho, los expertos han encontrado varias similitudes entre el papiro de la infancia de Jesús y otros textos apócrifos como el Evangelio de Tomás y el Evangelio árabe de la infancia, conocidos por ser más legendarios que históricos. Una de las principales críticas hacia el papiro es su tono y estilo narrativo. Los relatos sobre Jesús en su infancia, como los milagros de los pájaros de arcilla o la muerte y resurrección del niño que lo empujó, parecen reflejar más un intento de magnificar su figura que un relato objetivo. Los textos canónicos, en contraste, presentan a Jesús con una humildad y una humanidad que resaltan su divinidad sin necesidad de exageraciones. Esto ha llevado a muchos teólogos a considerar el papiro como un texto más mítico que inspirado. ¿Un intento de manipular la fe? No podemos ignorar el contexto histórico en el que fue encontrado el papiro. En los siglos XIX y XX, cuando se descubrió, había un interés creciente por los textos apócrifos y los evangelios perdidos. Muchas personas buscaban en ellos nuevas revelaciones sobre Jesús, algo que la Iglesia consideró peligroso. Este periodo dio lugar a teorías conspirativas, donde se afirmaba que la Iglesia había suprimido información clave sobre Jesús para controlar la narrativa oficial. Aunque no hay evidencia concreta de esto, el descubrimiento del papiro alimentó esas teorías y dividió aún más a creyentes y estudiosos. Para algunos, el papiro representa una verdad olvidada sobre Jesús, una prueba de que su divinidad estuvo presente desde sus primeros años. Para otros, no es más que una obra humana, creada con buenas intenciones, pero sin bases históricas, sólidas. Su existencia, sin embargo, sigue generando preguntas. ¿Es posible que las historias sobre Jesús hayan sido más complejas de lo que los evangelios nos cuentan? ¿O estamos proyectando nuestra necesidad de respuestas en un documento que simplemente refleja tradiciones orales antiguas? Independientemente de su autenticidad, el papiro de la infancia de Jesús nos deja algo claro. La humanidad ha estado obsesionada durante siglos con la figura de Jesús. La falta de información sobre sus primeros años ha dado lugar a especulaciones, leyendas y narrativas que intentan llenar el vacío. Ya sea a través de textos canónicos o apócrifos, la figura de Jesús continúa fascinando y desafiando nuestra comprensión. Para los creyentes, este misterio no disminuye su fe, sino que la refuerza. La verdadera grandeza de Jesús no está en los milagros que pudo o no haber realizado en su niñez, sino en el mensaje que dejó al mundo. Para los estudiosos, el papiro es una pieza invaluable para entender cómo las primeras comunidades cristianas intentaron dar sentido a una figura que trascendía toda explicación humana. ¿Crees que este papiro podría contener una verdad oculta, o piensas que es una invención sin bases históricas? ¿Es posible que aún existan textos que revelen más sobre la vida de Jesús? ¿O debemos conformarnos con lo que los evangelios nos enseñan? Si te intrigó este viaje por uno de los misterios más fascinantes del cristianismo, no olvides suscribirte a Sombras del Pasado, donde exploramos los secretos y enigmas que han moldeado la historia. Dale like, activa la campana y comparte tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas del papiro de la infancia de Jesús? Nos vemos en el próximo episodio.